¿Qué tal? Muy buenas noches. Mara, 22 canciones y un verano, así es como se llama la última novela de la escritora santanderina Edurne Cadelo, que presenta hoy en Cantabria de Cerca, edición Cultura. Edurne, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Un placer tenerte con nosotros para hablar de esta novela que comentábamos antes de empezar, la número 14 en tu trayectoria. Sí. Vamos a hablar de todo lo que podemos hablar, porque claro, tampoco les vamos a hacer a los Hay lectores... que invitarles a leerla. Exacto, pero antes de empezar esta charla, Edurne, ¿qué es para ti la cultura? Yo creo que la cultura para mí ahora mismo es un motor muy importante en mi vida, sobre todo porque desde que aterricé en este mundo de las letras, no hace muchos años, hace 6 más o menos, se ha convertido en un motor para mí, para mi día a día, ¿no? Y sobre todo me sirve mucho para desconectar, ¿no? Para un poco de terapia, ¿no? Digamos también, y la considero muy, muy importante. ¿Eres aficionada a la lectura? Sí, he tenido épocas, la verdad es que he leído menos, ¿no? Dependiendo un poco también de la etapa vital que estás atravesando. Cuando los niños son más pequeños te quitan un poco de horas de lectura, pero cuando retomé un poco ese hábito lector es cuando ya me enganché otra vez y ya, volví a recuperar y leía mucho más. Es ahí un poco cuando di con este género, ¿no? Que estaba tan en auge, que era la romántica o el chick lit, y ahí es cuando ya me aficioné un poco a leer más, y sobre todo es cuando me picó un poco el gusanillo de decir si yo sería capaz de escribir una historia de este tipo. Pues sí, Edurne Cadelo es capaz, y muy capaz, de escribir historias de este tipo, y lo pueden comprobar en Mara, 22 canciones y un verano. ¿Qué se van a encontrar los lectores en esta historia? Aquí cuento la historia de Mara, su protagonista, una mujer de 44 años que no está atravesando su mejor momento vital, está estancada en una relación larga con su marido y además tiene 2 hijas en plena etapa adolescente, 16 años. Entonces, su primer día de vacaciones está ahí en casa, tiene un par de incidentes con su familia y decide meter 4 cosas en una maleta y marcharse a Madrid sin avisar a nadie para pasar el fin de semana con su amiga Jimena. En este caso ella piensa regresar a su casa el domingo, un fin de semana de desconexión para reconectar un poco con la mujer que ella fue. Lo que pasa es que su amiga durante ese fin de semana la hace una proposición que Mara reflexionará durante un tiempo y no rechazará, y es acompañarla a ella y a la banda indie del momento en su gira, ¿no? de verano, que es la decisión que ella, Mara, en ese mismo momento cuando decide irse, no tiene ni idea, que va a poner un poco su mundo del revés. Mara es sin duda una de las protagonistas de la historia, con esa vida tradicional, podríamos decir, un poco acomodada, con su marido, sus hijas. Y hablas de Jimena, que es otro de los personajes clave en esta historia, 2 amigas de la universidad, que digamos que llevan caminos diferentes, porque ¿cómo es Jimena? Háblanos un poquito de ella. Jimena es todo lo contrario a Mara, entonces yo he querido reflejar ahí en este caso la vida de 2 mujeres totalmente distintas, de la misma generación, con estudios universitarios, que se han criado en familias más o menos paralelas, pero que es verdad que cuando acabó esa etapa universitaria, ¿no? Cada una tomó un camino completamente distinto. Entonces, Mara regresó a su ciudad, Santander, y formó su familia, tuvo sus hijas, y Jimena continuó siendo un alma libre, ¿no? Y haciendo completamente su vida, sin más que hacer es que cuidarse a ella. Y entonces, quería reflejar un poco, sobre todo la conexión, ¿no? De esa amistad tan fuerte que ellas forjaron en aquella época, y que da igual que tú estés a 400 kilómetros de distancia. Es ese tipo de amistad que ojalá todos tuviéramos, ¿no? Que cuando tú necesitas reconectar con esa persona, solo necesitas un mensaje, una llamada, y a los 5 primeros minutos, ¿no? de volver a reencontrarte con ella, está ahí, y ya sabes que eso sigue estando ahí. Entonces, quería un poco reflejar eso, 2 vidas completamente distintas, pero que siguen conservando esa amistad tan fuerte. Cuando hablo del libro suelo recordar eso, que aparte de la historia de amor, porque es de romántica, tiene 2 componentes muy grandes o fundamentales, que es la amistad y la música.
Vamos a hablar de la música, sobre todo también a lo largo de esta entrevista, pero ¿qué nos puedes contar sobre su marido y sus hijas? Porque también yo creo que juegan un peso importante. Sí, bueno, historia. Para no desvelar mucho, sí, pues eso, diré que ella, bueno, conoció a su marido cuando estaba en la universidad y es verdad que ya lleva pues, muchos años con él y es una relación muy larga. Y ahora mismo pues están como en puntos diferentes de la relación, un poco estancados, ¿no? No llega como ese entendimiento a pesar de los años que llevan juntos. Y las hijas, bueno, pues he querido meter un poco esa otra parte de la maternidad, que no, para dejar de idealizarla, porque parece que a veces la idealizamos en exceso, ¿no? Y es verdad que los niños cuando tienen una edad más pequeña pues nos hacen tener otras preocupaciones, pero no estamos muy preparados, ¿no? Para que cuando crecen ese tipo de preocupaciones, ¿no? De problemas cambian completamente, como es en el caso de ellas, que encima son gemelas y tienen 16 años. O sea. Además, en esta historia nos lanzas así la pregunta tal cual, que si alguna vez nos hemos planteado meter 4 cosas en una maleta y dejar todo atrás. Yo no sé si tú alguna vez te lo has planteado, Edurne, porque... Muchas, pero bueno, lo mismo dices, hoy me voy, ¿no? O sea, un día, dices 24 horas, ¿no? Necesito salir de aquí 24 horas. O 48, ¿no? Es verdad que sí, que en algún momento yo creo que todos, no solo las mujeres, sino que también los hombres hemos dicho, buah, hasta aquí necesito un día para mí, ¿o no? Coger un poco de oxígeno. Yo creo que eso es importante también, ¿no? Sí. El que todos seamos conscientes que también es necesario a veces tener esas 3 horas, 4 sí, claro, horas, es como dices, mira, me voy por la mañana y no digo nada hasta que... Silencio, ¿verdad? Yo le llamo ratos de silencio. Claro, hasta que esta gente me eche en falta y ya está, yo ya volveré por la tarde, ¿no? Es un poco eso. A ver, a Mara se la va un poco de las manos. Sí, un poquito. Pero es verdad que ese arranque de decir, ya está, hasta aquí, voy a pensar un poco en mí, aunque sean unas horas, yo creo que sí, que casi todos lo hemos necesitado. ¿Qué te dice el nombre de Bastian? Pues me dice un montón de cosas. Bastian, a ver, es el líder y el cantante de la banda, es un personaje que tampoco tiene nada que ver con Mara, es un personaje muy hermético, su círculo de amistades es muy cerrado y vive un poco preso de las circunstancias, ¿no? Y de la mochila que carga de su vida, para no revelar mucho. Pero Mara, cuando acepta ese trabajo de acompañar a la banda, Jimena le encarga, ¿no? Hacer las fotos para luego documentar en un libro toda la gira esa. Entonces, yo creo que el doble reto que la pongo ahí a Mara es enfrentarse, ¿no? A un personaje como Bastian, porque no solamente es que Mara salga de su zona de confort y tenga que encargarse de hacer esas fotos, sino que encima, ¿no? Pues Bastian no se lo pone nada fácil, porque es verdad que no deja a casi nadie nuevo acercarse. Entonces, bueno, ahí he querido enfrentar a Mara, ¿no? A un doble reto. ¿A qué lugares o cuáles son algunos de esos lugares a los que nos lleva este road trip, que parte de tu ciudad natal, de Santander? Claro, Mara mete 4 cosas en una maleta, coge el tren con esas 4 horas y media como mínimo de tren a Madrid, porque así también me daba un poco de juego, ¿no? Para que fuera pensando, ¿no? ¿Qué he hecho? Me he salido de mi casa y voy a llegar a Madrid, ¿y ahora qué hago? Entonces, bueno, me ha dado un poco el no tener AVE, me ha dado ese juego, y a partir de ahí su primera toma de contacto con la banda es en ese primer fin de semana en un concierto en el Wizzing, que es donde arranca la gira, ¿no? En Madrid. Y luego a partir de ahí pues sí que es verdad que es un road trip made in Spain, ¿no? Que les acompaña por varias ciudades. Yo me guío un poco por la última gira de una banda indie el año pasado, ¿no? En verano, y sí que es verdad que fui cogiendo pues las ciudades que más o menos me gustaría destacar, y creo que empiezan por Granada, luego Valencia, bueno, también van a La Coruña, Barcelona, o sea, toco un poco así, al Sonorama, un poco de todo. Una novela con banda sonora auténtica y protagonista, porque ¿qué papel juega la música en pues esta otro historia? Otro fundamental, en la nota de autora lo comento. Para mí la música es, o sea, una función vital, es como respirar casi. Yo creo con música, me muevo con música, ¿no? Estoy constantemente. Antes es verdad que me costaba más, al principio cuando me senté a escribir con música, escuchándola, pero ahora ya, o sea, no tengo ningún problema, puedo estar escribiendo y escuchando música. Así que nada, y durante la historia, bueno, pues me he dedicado un poco a documentarme, ¿no? Sobre todo eso que no se ve, ¿no? De cuando giran las bandas, ¿no? Sobre todo, bueno, en nuestro país.
Y bueno, ahí está un poco reflejado todo ese mundo, ese backstage. Eso es interesante también, ¿no? Sí. Porque además para los amantes de la música, además de disfrutar en sí del protagonismo que juega la música en esta historia, es conocer también un poco cómo es esa vida detrás de los escenarios, que yo creo que a mí por lo menos siempre nos llama la atención, ¿no? Siempre nos despierta curiosidad. Yo creo que antes teníamos un poco, ¿no?, la imagen esa del músico, ¿no?, que era como un poco estrella, intocable, que estaba por las nubes, y en este caso, bueno, yo creo que las redes sociales han ayudado bastante un poco a acercar, ¿no?, un poco esa figura, y es verdad que ellos cada vez muestran más pues esas partes, ¿no?, que no estamos acostumbrados a ver, y bueno, he cogido un poco de todo eso, he hecho ahí como una mezcla de todos los artistas y grupos que me gustan, y así es como ha salido ahí. ¿Y nos puedes decir alguna de esas canciones que sean imprescindibles para la historia de Mara y Bastian, o incluso a lo largo de esta historia? ¿Alguna que nos puedas decir? Vale, quiero decir que es muy importante porque se nos olvida, si no, hay un código QR al final en la edición en papel donde está la playlist del libro. Qué entonces, bueno. Como está al final, lo estoy comentando así en las entrevistas porque es interesante, yo creo, ir al final, ¿no?, descargarle, y ya comienzas a leer, porque así, claro, cuando van apareciendo las canciones, tú ya las tienes ahí localizadas en la playlist. ¿Cómo se te ocurre esto? Eso, bueno, casi todos mis libros llevan una playlist asociada. Lo que pasa es que, claro, en este caso era mucho más importante, ¿no?, esa playlist. El feedback que me están dando los lectores es que les encanta, además, y que las canciones están muy bien escogidas para... Eso ha tenido que ser difícil también, para, ¿no?, porque cada canción jugará un papel importante. Sí, hay veces que la canción la tengo muy clara antes de escribir la escena, porque ya sé que quiero meter esa canción ahí, y hay otras veces que es verdad que para desbloquearme un poco a la hora de escribir la escena busco yo una canción, y ahí en esa búsqueda pues igual encuentro una adecuada. Entonces, bueno, esa playlist, eso, está ahí al final, y lo mejor es leerlo. Yo escogería dos. La primera, que es con la que arranca un poco la historia, es la que pincha su amiga Jimena, porque trabaja en un programa musical, y es la que le hace un poco el clic a Mara, ¿no?, para levantarse y meterse esas 4 cosas en una maleta e irse tras ella, que es Wild Nights, de la banda sonora de Thelma y Louise. Y ya después, pues por el momento que representa, que no voy a decir cuál para no hacer spoiler, sería Caballos Salvajes de Sidecars. Ay, me encanta. Es que me gusta mucho ese grupo. ¿Cómo ha sido el proceso de construcción de esta novela? O sea, cuando... Luego te voy a preguntar por el proceso creativo, que a mí es un tema que me llama mucho la atención cuando tengo la oportunidad de entrevistar a una escritora o a un escritor. ¿Cómo es ese ritual? Yo lo llamo a la hora de sentaros a escribir, ¿vale? Pero antes de eso, en esta historia, ¿cómo ha sido ese proceso de documentación, ese proceso de... O sea, ¿cómo surge esta novela? La idea de una mujer de 44 años la tenía un poco clara porque en Romántica estamos muy acostumbradas, yo que también me considero lectora de Romántica, a encontrarnos siempre protagonistas de 25 a 35 años, que parece que de esa horquilla nunca pasan, efectivamente, y ya nunca más. Es decir, las lectoras seguimos cumpliendo años, pero no hay, o sea, es imposible, ¿no?, que las protagonistas cumplan años, se quedan ahí. Entonces sí que me apetecía reflejar la vida, bueno, pues de una mujer un poco más madura, pues con sus cargas familiares y con todo... Una mujer real. Efectivamente, yo creo que muchísimas protagonistas muchísimas lectoras se van a sentir identificadas con la protagonista en algún momento de la trama, por eso, porque es lo más real posible. Y me apetecía eso, esa es la primera idea. Y después, bueno, lo de meterme en el mundo de la música, pues porque, como ya he dicho, la música me gusta mucho. Y también una de las cosas del inicio del libro, que es esa promesa o deuda, ¿no?, que se hicieron de ese road trip, aunque se lo hicieran en la universidad y ellas hablaran de la Ruta 66, y al final se quedó en el Made in Spain que dicen. Bueno, eso también fue una serie que vi, yo creo que en pandemia, de HBO, que se llamaba Run, que en ese caso era una chica y un chico que debían haber estado juntos en la universidad, y se hicieron como un viaje en tren por Estados Unidos, también se mandaron un mensaje y entonces se pusieron a recorrer un poco el país, y yo, bueno, pues junté un poco todo y así salió. Y ha sido una historia que a medida que tú ibas escribiendo se iba desarrollando, o tú tenías claro
cómo era esa Mara al principio y cómo iba a terminar al final. Yo tenía claro un poco, sí, la evolución de Mara es lo que más claro porque es la que más evoluciona además a lo largo de toda la novela. Entonces, a la hora de escribir tampoco puedo tener siempre todo controlado ni todo fijo, claro, porque a medida que vas escribiendo te van surgiendo pues otras preguntas, ¿no? Otras respuestas a las que quieres dar presencia, pero es verdad que como en los puntos claves de Mara sí que les tenía claros. ¿Cómo se Edurne Cadelo cuando se sienta a escribir? Te preguntaba por ese proceso creativo. Antes, por ejemplo, mencionabas que ahora sí que puedes escribir con música. Pero ¿cómo es? Edurne se levanta, imagínate, a las 7, a las 8 está escribiendo, todo no, Edurne se levanta, va a su trabajo y después por las tardes compaginas tu tengo mundo... mi trabajo, sí, llevo 21 años trabajando además en la misma empresa. Y eso, bueno, tengo la suerte ahora que es solo horario de mañana, ¿sí? Y por las tardes, cuando saco un hueco o un ratito, es cuando me siento a escribir y no tengo ninguna manía ni nada. Yo sé que hay gente que tiene que tenerse, sentarse en un determinado... No, yo con mi portátil, en donde haya un poco de silencio, claro, que no tenga distracciones, con mi música me vale. Edurne, tienes publicadas, como comentábamos, bueno, esta es la número 14. Y todas tienen un punto en común que tú siempre destacas, que es que nos hablas de ese amor del bueno, ¿no? ¿Qué es lo que entiendes tú por ese amor del bueno? El amor del bueno fue una definición que hizo del amor. Mi primer protagonista en mi primera novela, mi primer protagonista masculino, yo creo que me gustó tanto esa definición que me salió en aquel entonces, que la he ido como ampliando, ¿no? A lo largo de los libros, y ahora, bueno, simplemente ya se ha quedado como mi lema, ¿no? Historias de amor del bueno que te hagan sentir, sobre todo, pero bueno, es ese amor a ratos suave, a ratos salvaje, que llega un poco sin avisar, que arrasa con todo, pero que después ya pues madura, ¿no? Sana un poco y aumenta y nunca pierde esa intensidad, porque para mí es muy importante, ¿no? Que tengan todos los libros esa carga de intensidad. Edurne, eres de Santander, como decíamos al inicio. Estudiaste empresas en la Universidad de Cantabria y claro, yo preparándome esta entrevista me llamaba la atención y digo, ¿en qué momento la escritura se cruza en tu camino? Bueno, se cruzó eso, como he comentado antes, cuando empecé a leer mucho del género. Yo siempre he escrito, pero cosas para mí desde pequeña. Pues me gustaba plasmar mis ideas y mis sentimientos en un papel. Siempre me ha gustado escribir, pero nunca una obra de ficción, hasta que eso, un poco como reto personal, cuando fui ya una voraz lectora del género, dije, yo creo que voy a ser capaz de escribir algo así, y es cuando abrí mi primer documento Word con mi primera historia, que además, no sé por qué, se me ocurrió que fuera una bilogía, o sea, 2 libros. Yo creo que es que en aquel entonces era como también un poco el boom de bilogías, trilogías, sagas, ¿no? Y entonces yo no sé por qué estructuré en mi cabeza esta historia como en 2 libros, y así fue como en el 2018 decidí autopublicarme, un poco como autorregalo por mi 40 cumpleaños, y así lo hice, y bueno, la historia gustó mucho. Y yo creo que de a ella, bueno, pues he llegado hasta aquí. No has parado de escribir desde entonces y de publicar. ¿Cómo has ido evolucionando? Porque entiendo que Edurne no será la misma con esa primera autopublicación que ahora, ¿no? Claro, a ver, me tiré un poco a la piscina del mundo literario sin tener ni idea de nada. Eso fue un poco, pues eso, a prueba y a ver qué sale de aquí. Tuve suerte por eso, porque fue una historia que no estaba nada bien contada, eso lo reconozco, porque es que necesitaba un pozo, no sé, necesitaba otras cosas, pero yo me sentí como tan orgullosa al terminarla que dije, bueno, pues si no puedo publicarla con editorial, como la autopublicación, ¿no? Ahora te permite pues poder hacerlo tú sola, pues ahí me tiré yo. Y claro, he evolucionado un montón desde Lía, que fue la primera biología, mucho, mucho. Y además, pues porque ya cada obra intento siempre tocar algún tema que no haya tocado, siempre intento ya darle una vuelta, porque en romántica además parece también que todo está escrito. Y entonces es verdad que el género, ¿no? Ahora ya no es como antes y sí que siempre toca otros temas. Y bueno, me gusta eso, incluir temas distintos en cada libro, y ya tengo un método de trabajo, porque cuando escribí el primero tampoco, entonces bueno, un orden, no sé. ¿Quién suele ser la primera persona que te lee?
Pues tengo un montón de ceros. Al principio nada, o sea, es que escribí, lo publiqué y no me había leído nadie, y ya está, yo ya salía ahí. Pero luego ya yo creo que con el segundo o el tercer libro ya me di cuenta que otras escritoras, bueno, sobre todo autopublicadas, que eran las que yo no me fijaba un poco, veía que tenían sus lectoras cero, beta, y entonces yo dije, bueno, pues voy a buscarme a alguien. Entonces, claro, vi por Instagram, ahora no, tienes la suerte de contar con una comunidad lectora también muy grande, y ahí entonces empecé a picar ahí, bueno, pues te gustaría leerme, que empiezo tal, y claro, había muchas además que ya me habían leído, los que ya tenía publicados, y así empezamos, y bueno, tengo alguna pues que está conmigo desde entonces, alguna varío dependiendo de la historia, también las tengo de rangos de edad distintos, más jóvenes, un poco más mayores. Son las primeras personas que leen tu libro, antes que el público en general. Efectivamente, digamos. pero es que no leen ni el libro entero, lo leen porque yo trabajo así de una forma rara, leen capítulo a capítulo que yo acabo. Yo acabo el capítulo hoy por la noche y se le envío, y al día siguiente por la mañana ellas ya me están dando el feedback de... ¿Y a raíz de eso tú corriges cosas, cambias? Me gusta más hacerlo de esa manera. Yo sé que hay otras lectoras, o sea, otras escritoras que trabajan cuando le tienen completo le mandan. Pero a mí me gusta porque es como que queda más asentado, y ya cuando está terminado yo ya casi no tengo que revisarle porque se entiende que lo que he dejado ya está más o menos consensuado y asentado por todas, y entonces trabajo mejor así. Además de esas lectoras cero, esas lectoras beta, ahora que ya está publicado de manera oficial, ¿qué feedback estás teniendo? ¿Qué te están diciendo? Bueno, pues una de las cosas que más me ha sorprendido es precisamente que les está gustando mucho que la edad de la protagonista sea un poco más mayor. O sea, que es una cosa que le faltaba al género, y yo creo que están agradeciéndolo las lectoras el no tener que encontrarse siempre pues a la típica protagonista. Eso, que la banda sonora también pues les encanta. Me parece un doble trabajo, Sí, que la banda sonora les encanta. Mucha gente también me ha dicho que ha descubierto canciones nuevas en esa banda sonora porque no las conocía, que es una cosa que me halaga, y me gusta también, ¿no?, que conozcan música, ¿no?, que no conocían por mí. Y nada, de momento, o sea, todo el feedback está siendo muy bueno. Mara, 22 canciones y un verano. ¿Por qué este título? Bueno, en casi todas mis novelas, no en todas, lleva el nombre en el título de la protagonista. Me parecía que después de todo lo que he publicado, ¿no?, tenía que volver el nombre de la prota, y más ahora, bueno, pues saliendo con N de novela, este nuevo sello de Planeta, no era como una oportunidad de volver a intentarlo, porque en la pandemia saqué mi otro libro con editorial, que es con Espasa, también del grupo Planeta, pero bueno, salió en esa época y no tuve suerte, yo volví a autopublicarme, entonces era ahora como la vuelta, y yo quería pues como quitarme esa espinita, y dije, vamos a volver a poner ahí Mara en grande en el título. Lo de las 22, pues fue un poco por la musicalidad del número, porque me gustaba cómo sonaba. Suena bien, sí, y además yo pensaba escribirlo, porque al ser un número corto se puede escribir en letra, pero fue mi editora la que me dijo que iba a quedar más vistoso el número, y tiene razón, acertado, se nota que ellos son los profesionales, y entonces sí, fue por eso 22 canciones, pues por la música, y un verano porque me parece la época perfecta para darle una oportunidad a la novela, o sea, vacaciones, playa, piscina, además en la edición en papel ha quedado muy manejable para llevar contigo. Para llevarlo en la mochila, Entonces, bueno, yo creo que ha quedado redondo y muy llamativo, además. Me imagino que ahora estás inmersa, como decimos en esa presentación, de aquí para allá, hablando de Mara, pero yo no sé si ya tienes ideas en la cabeza para un nuevo trabajo, o eres de esas escritoras que necesitan un poco de aire, ¿no? Hasta ahora no he necesitado nada de aire, por eso he escrito tanto, ¿no?, en estos 6 años, y he producido tanto, pero es verdad que ahora necesitaba como parar. Yo creo que ha llegado como el momento de parar un poco, sobre todo para disfrutar del lanzamiento de Mara, porque claro, en esa vorágine antes de acabar una historia yo ya tenía la idea de la siguiente, ya empezaba a escribir la siguiente, entonces no tiene nada que ver tampoco el ritmo de la autopublicación, que es mucho más rápido que el de la editorial. Entonces claro, en la editorial son plazos más largos, y ahí es cuando ya he dicho, bueno, ahora ya va a llegar Mara, hay que hacer la promoción, ¿no?, hay que darla a conocer, tiene que llegar a todos los rincones posibles, y entonces cuando he dicho, Edurne, relájate un poco, disfruta de este momento, porque si no se te va a escapar entre los dedos pensando ya en la siguiente historia,
que la tengo pensada, que está ahí. ¿No? Ya la tienes. Sí, que empecé a escribirla y todo, pero sí que es verdad que la he parado un poco porque he dicho, voy a disfrutar de Mara, pero si no se me va a escapar. Edurne, ha sido un verdadero placer conocerte, que hayas estado en el programa, que nos hayas presentado a Mara, a estas 22 canciones y a este verano que les cambia tanto la vida. Y enhorabuena además por esa trayectoria que has tenido como escritora, por esos inicios de autopublicación, por esa constancia, por ese sacrificio, yo creo también, y que ahora pues este personaje Mara en concreto ve la luz de otra manera totalmente diferente. Sí, yo estoy muy contenta también y nada, que disfruten de la novela. Y enhorabuena. Gracias. ¿Te esperamos con próximas novelas? Sí, vale, ya a partir de ahora todas las siguientes. A todos ustedes, gracias también por habernos acompañado. La próxima semana nueva cita con Cantabria de Cerca, Edición Cultura.